Esta mañana quiero comentar y hablar de la palabra del Señor sin lugar a dudas bajo un tema que lo he llamado dimensiones de su gloria. Hace 8 días terminamos con una pregunta donde la palabra del Señor nos decía: ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y llegamos a la conclusión en todo un ejercicio de encontrarnos a través de la palabra a entender que el templo es una revelación progresiva de esta revelación de Dios habitando en nosotros. Esa es una conclusión con la cual quiero comenzar hoy. Pero cuando hablamos de dimensiones de su gloria, tengo que entender que como creyente puedo estar relacionándome con la gloria de Dios desde una dimensión tal vez lejana o tal vez cercana. Cuando hablamos de dimensiones de su gloria, nos va a llevar a entender desde dónde me estoy relacionando. ¿Cómo puedo yo relacionarme con Dios? Porque el cristianismo no es cambiar una experiencia religiosa del pasado tradicional por una nueva. Es cambiar de una manera donde vivíamos y creíamos en Dios a una realidad espiritual, a una experiencia sobrenatural. En sí mismo, el cristianismo es una experiencia sobrenatural que marca nuestra vida. ¿Cuántos aquí han sentido a Dios en su vida? Levante su mano. ¿Cuántos aquí han sentido a Dios en su vida? Okay. Eso no es algo que nadie se lo va a quitar, porque Dios mismo se está revelando a nosotros. Ahora, ¿cómo podemos relacionarnos con Dios? Hay una imagen del tabernáculo que nos va a ilustrar estas tres dimensiones de la gloria de Dios que yo quiero que podamos entender y comprender. Y en estas dimensiones son los tres lugares donde Dios empieza a manifestar su gloria en un lugar llamado el tabernáculo de reunión. Este es el inicio de lo que Dios le dice a Moisés: construye algo. Y ahí el pueblo va a aprender a relacionarse conmigo. Y la primera parte, tengo que hacer algunas claridades. El israelita que venía a ofrendar o a presentar su ofrenda delante del Señor no podía ingresar al tabernáculo. Le estaba prohibido el acceso. Ellos solamente podían llegar a la puerta. Y en la puerta salían los sacerdotes y levitas y le decían: ¿a qué viene? Y ellos decían, el israelita decía: vengo a presentar sacrificio por mi pecado. ¿Por qué pecado? Y entonces, cuando era un asunto de sacrificio de pecado, el oferente entraba con su ovejita, con la mejor que traía. Y era el mismo oferente el que tenía que sacrificar, degollar a la oveja. A la oveja. Ese era un dolor. Era porque no era el sacerdote el que la degollaba, era el mismo pecador el que lo hacía. En una simbología de contestar la pregunta: ¿quién mató a Jesús? Y la respuesta es: nosotros matamos a Jesús. Porque fue nuestro pecado por el cual Él tomó nuestro lugar. Yo soy culpable de su muerte. Eso es una realidad. Hasta que no entendamos eso, que mi pecado es la culpa por la cual el Señor toma mi lugar en la cruz, no voy a entender el principio de su gloria. Porque todo lo que recibo de Él es por lo que Él pagó por mí, el sacrificio de amor. Ahora, cuando se entraba a ese lugar, habían tres lugares. El primero de ellos era el atrio, el lugar externo, que era el patio exterior que usted ve ahí. El segundo lugar era el lugar santo, donde ya no entraban los levitas, solo los sacerdotes de turno para hacer el mantenimiento de algunas cosas que habían allí, que eso lo miraremos después. Y el tercer lugar era un lugar más restringido, que no podía entrar ningún sacerdote, ningún levita, ningún israelita, solo uno, que era el sumo sacerdote, y entraba solamente una vez al año. Y entraba
con todas las vestiduras del sumo sacerdote y tenía unas campanitas que sonaban al caminar, y esas campanitas eran por si ya no escuchaban de afuera, entraba con un lazo amarrado al lugar santísimo ese día del Yom Kippur, del sacrificio, y si no se estaba consagrado y moría, nadie podía entrar a sacarlo, entonces lo alaban con un lazo cuando las campanitas dejaban de sonar. Todo esto nos enseña que cuando me acerco a Dios, yo tengo que entender que Dios es un Dios santo. Ahora, ¿cuál es la dimensión de la gloria de Dios del atrio? ¿Qué es la dimensión de la gloria que vamos a entender hoy? Creo que hay un texto en Isaías capítulo 6 que nos va a explicar claramente esto. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Es la única vez que se menciona en la Biblia este tipo de ángeles. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y mira esta expresión angelical: toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, o sea, la nube de Dios llegó allí. Y entonces, ¿qué? Isaías nos está contando su experiencia personal con Dios, su experiencia de llamado. Y está diciendo que el llamado que él tiene a ser profeta, está teniéndolo en el templo. Porque muchas cosas que Dios quiere hablarte, te las va a hablar en su casa. Oh, santo Dios. Cuando Dios quiere hablarte, Dios te habla, me habla en mi casa, también en mi tiempo de oración. Pero muchas cosas que Dios quiere hablar y entregarme, las ha reservado para el lugar donde se congrega su iglesia para adorarlo. Y ahora Isaías está yendo al templo y entra en el templo. Posiblemente entra porque es el templo de Salomón donde entra Isaías. Recuerde que Isaías es un profeta antes del exilio. Y ahora Isaías está tal vez en este atrio exterior que le mostré, frente a las puertas de la entrada al lugar santo. Y mientras él está allí, él está reflexionando, porque él nos dice claramente: en el año que murió el rey Usías. ¿Y esto qué tiene que ver, pastor? Para yo poder experimentar la dimensión de la gloria de Dios en lo externo, yo tengo que tener una experiencia que sea capaz de derribar a Usías. Pastor, yo ni conozco a Usías, ¿cómo lo voy a derribar? Pues la idea es conocerlo hoy. Derribar a Usías. Quiero que grabe esto en su corazón. Tengo que derribar a Usías. Tengo que anular a Usías que se levanta. Porque es solamente cuando el Usías muere que yo puedo ver la gloria de Dios. ¿Y esto qué significa? La Biblia nos narra la historia del rey Usías. Usías fue un rey que comenzó a reinar sobre Judá a los 16 años. Reinó 52 años. Pero hay unas declaraciones en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. En esta dinámica de derribar a Usías. Voy a ir rápido en esto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Quiero leer algunos textos de versículos de ahí. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó Usías, el cual tenía 16 años de edad. Eso se lo mostré. El versículo 4 de ese mismo pasaje dice: e hizo lo recto ante los ojos del Señor. El versículo 5 dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. El versículo 9 dice: edificó también Usías torres en Jerusalén. El versículo 11 dice: tuvo también Usías un ejército de guerreros, 367,000, dice el versículo 13. El versículo 14 dice: Usías preparó para todo el ejército
escudos, lanza, yelmos y todos los instrumentos, porque cuando hay un reino que está bajo la norma de Dios, fortalece a su ejército. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 15 dice que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ese es el reinado de Usías. Pero mire lo que dice, y quiero que lo coloque aquí el versículo 16. El versículo 16 nos dice que mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. ¿Qué pasó con Usías? El texto de Isaías nos dice que Isaías entró en el año que murió el rey Usías, y posiblemente Isaías estaba en el mismo lugar donde está narrándonos el cronista esto que ocurrió. Derribar a Usías, un Usías que buscó a Dios, un Usías que era buen cristiano, un Usías que amó a Dios, gobernó por 52 años de edad. Fue un hombre que hacía lo correcto, fue un hombre que Dios lo prosperó, fue un hombre que Dios lo respaldó, fue un hombre que fue grande en su tiempo. Pero cuando se hizo fuerte en lo externo, se hizo débil en lo interno. Porque solamente lo afectó la gloria de lo externo. Porque solamente pidió a Dios que le diera la bendición en lo material. Pero su respeto hacia lo íntimo, hacia lo diseñado por Dios, lo perdió. Y lo perdió porque se enalteció. Hay dos pecados aquí que nos menciona este texto. El primero es el orgullo. Se enalteció en su corazón. Y el segundo es la rebelión, y se rebeló. Porque van ligados. Cuando alguien es orgulloso, es rebelde. Y yo te digo esto como pastor. Restaurar una persona que de pronto ha caído en algún tipo de cualquier pecado inmoral o cualquier otro tipo de pecado, es más fácil que restaurar a un rebelde. Porque el rebelde no acepta la autoridad. El rebelde no acepta la ayuda, porque el rebelde cree que puede. El orgullo es un pecado satánico. No digan amén, pastor, sígueme hablando de su gloria. Pero es que yo no puedo ver su gloria si no estoy dispuesto a matar a Usías. Ahora sí, dígale que está a su lado, mata a Usías que está dentro de ti. Yo tuve que decirle cuando preparé este mensaje, Señor, mata a todo Usías que hay dentro de mí. Yo necesito asegurarme que no haya en mí orgullo. ¿Cómo sé si hay en mí orgullo? Al orgulloso le cuesta pedir perdón. Pide disculpas. ¿Me disculpas? Porque el perdón solo se lo pido a Dios. Orgulloso. El orgulloso no le es fácil aceptar que se equivoca. O cuando lo están confrontando frente a su equivocación, siempre dice, pero, oh santo pastor, me pasó un frío por acá. Se enalteció el orgullo, el Usías orgulloso, y se revela. ¿Cuál fue el pecado de Usías? El pecado de Usías fue tomar el lugar que no le correspondía, porque para el orgulloso nada le es suficiente, siempre quiere tener más. Y le voy a soltar otra palabra, y siempre quiere tener lo del otro. Voy por acá a ver si aquí más avivamiento, porque se me murieron, no dicen amén ni gloria a Dios. Uno no dice amén ni gloria a Dios para ayudar al predicador, sino que la predicación tiene esa dinámica. Entonces necesito entender que Usías se levanta en esa dimensión, porque Usías había visto la gloria de Dios en el atrio, en su vida. Dios lo había prosperado.
Y aquí viene algo, hay gente que cree que porque tienen dinero es porque están bendecidos. Y puede estar con mucho dinero y estar en ruina delante de los ojos de Dios. ¿Quién dijo que la plata es sinónimo que le agradamos a Dios? Santo Dios. Ahora, que Dios quiere prosperarnos, sí. Que Dios quiere bendecirnos, sí. Pero eso es solamente lo externo. Porque cuando Dios te prospera y te bendice, tenemos que seguir cayendo de rodillas delante del Dios que merece toda la gloria. Y le decimos, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Todo te pertenece a ti. Porque hay algo interno dentro de ti que te enseñó que tú no quieres ver la gloria solo del atrio. Y hay creyentes que no han vuelto a una iglesia porque Dios no le contestó una oración. No es que yo le pedí esto a Dios y Dios no me lo dio. Es que yo le dije a Dios que me diera este trabajo y Dios no me lo dio. Es que yo le pedí a Dios que me sanara de esto y no me sanó. Es que yo le pedí. ¿Y quién dijo que Dios tiene que hacer eso contigo y conmigo? Él es Dios sentado en su trono, digno de gloria. Y cuando tú entiendes eso, tú le dices, Señor, como cantábamos ahora, aunque la higuera no florezca y aunque en las vides no hayan frutos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando empezamos el ministerio con mi esposa en Roldanillo Valle, los procesos ministeriales a veces son complejos. A nosotros nunca nos prometieron nada. Solamente nos dijeron que una familia nos iba a ayudar y íbamos a tener alimentación y vivienda. Era lo que recibíamos. Nunca no recibíamos un salario. Y en una ocasión íbamos pasando, caminando por las calles del pueblo y había en una tienda de esos que venden esos pollos de campo, ¿no? Se vende pollo y mi esposa dijo, ay, yo quiero comer. Y yo me fui y me averigüé cuánto valía, pero no me alcanzaba, no tenía dinero para comprar. Era un tiempo complejo. Y entonces llegué a la casa, mi esposa dijo, no nos alcanza. Y en la tarde tenía que ir yo a un grupo que estábamos abriendo otra iglesia en un lugar que se llama Bolívar Valle, que queda a unos cuantos minutos de Roldanillo. Y yo un poco frustrado, porque no había podido comprar el pollo. Yo no sé si usted ha vivido eso, pero era una situación frustrante para mí. Y yo llegué, voy porque me toca, porque los hermanos estaban allá esperando, y de pronto llego y la esposa de uno de los policías me dice que si puede arrimar a la casa del comandante de la policía que necesita hablar con usted. Lo único que yo sabía es que ese comandante era tacaño. No era cristiano, pero era tacaño hasta con su misma casa. Pero yo fui y arrimé y la esposa me salió y me recibió en esas casas grandes de pueblo, ¿no? Y me dice, ay, pastor, bienvenido. Venga, es que mi esposo tiene una encomienda para usted. Y yo entré, me llevó a la parte de atrás, al patio, tenía un gallinero. Y abre ese gallinero. Me dice, mi esposo dice, escoja el que quiera. Yo no fui humilde, yo fui orgulloso, yo escogí el más grande que estaba allí. Dije, ese me lo llevé. La hermana del grupo donde estaba lo mató, lo peló y llevé el pollo. Como Dios diciéndome, tú quisiste y yo soy el que te proveo. Y yo puedo usar al más tacaño para bendecirte. Santo Dios. La gloria de Dios te dice que cuando caminas en la dimensión de la gloria, tú entiendes y caminas con un Dios que conoce tu necesidad y mi necesidad. Claro que bendecirá todo lo que hacemos, claro que bendecirá todo nuestro trabajo, pero tenemos que matar a Lucía.
Usías dijo esto: yo voy a ofrecer incienso. Yo voy a ir al lugar santo. Y los sacerdotes que estaban allí, versículo 17 dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, un hombre de temple, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. O sea, van a enfrentar al rey, a decirle: rey, usted puede ser el rey, mijo, pero sobre usted está Dios. Y se pusieron contra el rey, o sea, bajo la pena de muerte. Y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías. Ni siquiera le dijeron rey. Quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal de este santuario ahora, porque has prevaricado. Los sacerdotes se enfrentan a Usías a decirle: no te corresponde hacer esto. Tú tienes que alegrarte con tu función. En otras palabras, volviendo a la imagen del tabernáculo, él había entrado en el lugar santo, donde solo los sacerdotes podían entrar, porque ahí en el lugar santo es donde estaba el altar de incienso. En el atrio habían dos cosas que quiero mostrarle. La primera era un altar de sacrificio. Eso estaba en el patio. Él ya había pasado por allí. El otro era el lavacro, donde se lavaban las manos los sacerdotes para entrar. Es lo siguiente. Este es el lavacro gigantesco que hizo Salomón. Este era con bueyes que lo sostenían. Era una obra de arte en bronce. Pero detrás de aquí había unas puertas que era el lugar santo. Y en ese lugar es donde entró Usías para decir: yo quiero hacer lo que el sacerdote hace. Y los sacerdotes le dijeron: no. Ahora, en el texto dice: en el año que murió el rey Usías. ¿Qué le pasó a Usías? Para resumirlo, cuando Usías se llenó de ira. Si usted puede leer un poquito el verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Ese fue otro pecado. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. En otras palabras, él se llena de ira queriendo atacar a los sacerdotes y aparece la lepra. Leproso quedó hasta el día que murió. Usías nos habla de alguien que en orgullo caminó. Si hay algo que Dios aborrece, si hay algo que a Dios le fastidia, es al orgulloso y al altivo de espíritu. A ese que camina mirando al otro por debajo del hombro, porque tiene una profesión o porque tiene una condición económica mayor. Santo, Carlos, amén. A ese que porque Dios lo ha bendecido, trata mal a la empleada de servicio. Acá los amenes. Incluso usando gritos. Estoy hablándole a ángeles hoy aquí. Y usando en ocasiones hasta malas expresiones. Pastor, sígueme hablando de la gloria de Dios. De eso tiene que ver la gloria de Dios. Porque esa persona que nos sirve en casa, Dios ve cómo yo la trato. Oh, santo Dios. Si la trato con el amor del Señor, porque se convierte en parte de nuestra familia. Yo debo entender esto. Ese es el reino de Dios. Quiero ver la gloria de Dios. Y tú levantas: Señor, quiero ver tu gloria. Y Dios dice: no te mostraré mi gloria porque hay Usías dentro de ti. Porque estás tratando mal al otro. Porque te comportas igual que alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Usando hasta palabras soeces. Uf.
Algunos días, pastor, yo vine aquí a culto para que me regañara. No, 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 no. Yo creo que la gloria de Dios te va a confrontar y nos va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y nos va a hacer que seamos mejores. Oh, santo Dios. Y Dios te va a bendecir tanto que hasta bonos de Navidad vas a empezar a dar. Pastor, ni diezma que va a dar bonos de Navidad. Ah, porque Dios no bendice al tacaño. ¿Y dónde dice eso en la Biblia, pastor? Dice que Dios bendice al generoso, o sea que al tacaño no. Yo le enseñé esto siempre a las mujeres, que cuando su esposo, por ejemplo, hoy que me van a invitar a almorzar, gloria a Dios por el Día del Padre, voy a pedir el plato más caro donde me inviten. Voy a intentar hacerlo, ¿no? Pero hay mujeres que vuelven a sus esposos tacaños. Cuando su esposo le invita a comer en un restaurante, piden lo más baratico y algunas hasta dicen, no, con esto mercaríamos toda la semana. Papi, con lo que nos vamos a gastar hoy en el almuerzo, mercaríamos 15 días. Es un espíritu de tacañez. Libera al que está a su lado, tóquele el codo, dígale, sé libre de todo espíritu de tacañería. Santo Dios. ¿Escuchaste que ningún hombre dijo amén? Están tragando. O sea, ningún hombre dijo gloria a Dios, aleluya. Están tragando duro. Aleluya. El Usías tiene que morir. ¿Cuántos van a hacer morir a Usías hoy? Lo segundo y lo tercero es para finalizar mientras pide el grupo a Wilson que esté aquí. Tiene que haber una experiencia que nos dé una visión. ¿Qué vio en el versículo 6 del capítulo 6 de Isaías, versículo 1? Vi yo al Señor sentado en un trono alto. Eso no se nos puede olvidar. La dimensión de la gloria en lo externo es que yo voy a ver a Dios sentado en su trono por encima de presidentes, por encima de alcaldes, por encima de gobernadores. Dios, su trono está por encima de ellos. Y cuando yo entiendo eso, entiendo que hay una dinámica del reino de Dios. Yo tengo que tener la decisión de matar a Usías, pero también tengo que tener una experiencia para ver a Dios y reconocer que si Dios está en su trono es como Él dice, no como yo quiero. Te lo voy a decir otra vez por acá. Es como Él dice, no como yo quiero. El problema es que hay mucho cristianismo que se ha convertido en el Señor. Haz esto, pero hazlo de esta y esta manera. Bendíceme, pero yo quiero que me bendigas de este. Y es más, algunos dicen, y quiero esto de este color y de este diseño. Lo confieso, lo repito, lo declaro. Y si no es la voluntad de Dios, por más que lo declare, mija, se va a morir, va a ir a la tumba, frustrado. Porque esto no es por declaración, es por la voluntad de Dios. Declara lo que Dios te dijo que te iba a dar. No declares tus deseos. Porque declarar los deseos es nueva era, es paganismo. Santo Dios. Es extraño, es un fuego extraño. Yo no declaro mis deseos, yo declaro su palabra, yo declaro su voluntad, yo declaro que Él me dijo que haría conmigo. Entonces yo entiendo que es lo que Él diga. Jesús nos enseñó eso. Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por último, ¿qué dice Isaías? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y ahí quiero terminar. Inmundo de labios. Cuando Isaías ve la gloria de Dios provoca esto. Provoca un cambio en nuestra manera de hablar. ¿Sabe por qué hay bendiciones que se han estancado? Porque has hablado mal. Porque he hablado mal. Pero pastor, yo soy una persona de fe. Por eso. La Biblia dice, tus palabras y mis palabras son el reflejo de nuestra alma.
Hay creyentes que hablan mal de su condición, mal de su empresa, mal de todo mundo. Pues si hablan mal del pastor, también hablarán mal de todo mundo. Porque se enseñaron a hablar mal. ¿Y sabe qué pasa? Ese hablar mal es hablar bajo el espíritu de incredulidad. Es hablar bajo una condición espiritual donde no son capaces de declarar lo que Dios puede hacer. Y yo quiero hoy decirte lo que el Espíritu Santo me decía esta mañana. Esta mañana va a ser una mañana de cambio de lenguaje de la fe. En otras palabras, Dios va a colocar en tu boca unas palabras de fe. La forma como hablarás a partir de ahora, te vas a quedar sorprendido. Porque Dios te llevará en su gloria, bajo su gloria, a hablar distinto. A hablar diciendo, yo voy a ver la gloria de Dios en esta situación. Voy a ver la gloria de Dios en mi casa. Voy a ver la gloria de Dios en mi empresa. Voy a ver la gloria de Dios en mi trabajo. Voy a ver la gloria de Dios en mi economía. Aleluya. Voy a ver la gloria de Dios en mis hijos. Hoy se acaba la queja, la murmuración, el ay, 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 el no tengo, el por qué me abandonaste, no sé por qué. A ese sí se acuerda. El dejar de lamentarnos, el dejar de pensar, ¿y por qué me pasó a mí? Señor, ¿y por qué permitiste esto que me pasara? ¡Ya pasó! Como dijo aquel profeta, lo que pasó, pasó. ¡Ya pasó! Déjalo atrás. Deja de vivir de tu pasado, de mi pasado. Deja que esa historia quede enterrada. Habla ahora de la nueva historia. Porque Dios no te puede entregar lo nuevo si sigues hablando de lo viejo. Oh. Es como el novio que quiere conquistar a la muchacha, pero anda hablando de la antigua novia que tiene. ¿Qué va a pasar? La muchacha no le va a poner cuidado. O la muchacha que está siendo cortejada por alguien y ella le está hablando al futuro del novio que tenía. Ay, es que yo iba con él en este lugar. Y yo iba, ay, sí, yo me acuerdo. Y él también me daba flores. Esa relación se acaba. Santo Dios. Huya, si usted le están hablando mucho del ex, váyase de ahí. Se acaban algunos. Santo Dios, diga amén, aleluya. Corra de ahí, no se quede ahí. Ahí usted no tiene cabida. Es una palabra del cielo para alguno que está ahí embolatado. Pero tengo que dejar el pasado. Y yo no sé si tú, pero yo quiero ser una persona donde el cielo venga y me purifique. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios no le dijo, Isaías, ¿lo estás exagerando? No le dijo, Isaías, eso de inmundo de labios estás como exageradito, ¿no? No, el Señor sabe quién es Isaías. Y uno de los serafines vuela y toma un tizón, un carbón encendido. Yo no sé usted, pero a mí me van a colocar un carbón encendido y yo no me dejo. Pero en una experiencia tan espiritual que Isaías está ahí y lo toma en unas tenazas porque los ángeles no te pueden purificar. Es Dios el único que me puede purificar. Y por eso el detalle del texto dice que el serafín tomó en unas tenazas el carbón y lo coloca en la boca de Isaías. Y la palabra sobre Isaías es, yo te he limpiado. Aleluya. Ahora serás profeta. Ahora hablarás. Nunca más Isaías dijo, soy hombre inmundo de labios. Porque ahora había recibido la purificación. Yo quiero que te coloques un momento de pie. Y quiero que pienses un momento, si como yo, tienes que decirle al Señor, Señor, purifícame.
purifica mi forma de hablar. Y no estoy diciendo que tengas que decir aleluya, gloria a Dios todo el tiempo. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que nuestra forma de hablar tiene que ser distinta. Sin dobleces, sin murmuración, sin crítica. Nuestra forma de hablar y tratar a los demás, incluso la corrección que hacemos a alguien, tiene que ser bajo la dimensión del amor, bajo la dimensión de la gloria de Dios reflejada en tu vida. Hacerlo, quiero bendecir cada persona que ha estado conectada a través de nuestras redes sociales. Declaro que la gloria de Dios, la gloria que se ve en el atrio, llegará a tu vida y serás bendecido en todo lo que emprendas y lo que hagas. Pero no te olvides que solo Dios es el que te prospera y a Él es la gloria.